Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, queridos lectores y apasionados por la literatura, así como lo soy yo. Si bien es cierto si bien es cierto, no, perdón y me disculpo a los pocos suscriptores que tengo, los cuales les agradezco de alma que se hayan suscrito a mí. Para mí es una locura tener 12 suscriptores. Sí, son muy poquitos, pero bueno, me alegra bastante. Quiero excusarme y explicar el por qué me he desaparecido por estas 3 semanas, si no me equivoco. Y es que por motivos laborales y motivos personales he tenido la necesidad de, de ausentarme de grabar videos. Sin embargo, no he dejado de leer y tengo muchas lecturas que quiero comentar en este canal próximamente, por no decir mañana, pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, no voy a alargar mucho más esta presentación y hoy vamos a hablar de lo que yo considero uno de los mejores autores en el campo del género de terror y por lo que he estado leyendo policial también me ha gustado muchísimo, el cual es Edgar Allan Poe. Ahora bien, es muy cierto que los géneros literarios relacionados con el misterio, el suspenso, el temor, los thrillers psicológicos también y las novelas policiales y detectivescas son uno de los géneros literarios más solicitados, más requeridos y de los más favoritos por muchos lectores a nivel internacional. Así como es en mi caso, en lo personal, el género policial. Porque en el género del terror y del misterio, había tenido, por así decirlo, mucho miedo de leerlo. Quizás porque soy una persona cobarde en ese aspecto, a lo sobrenatural, me asusta bastante, ¿no? Pero realmente tenía un miedo al cual después de leer era completamente innecesario. Aproximadamente hace 2 meses me compré mi primer libro de terror, mi primer libro de misterio, el cual tiene una anécdota en la compra un poco misteriosa, no lo voy a negar, el cual es de Robert W. Chambers, el cual es El Rey de Amarillo. Cuando comencé a leerlo, quiero decir que mis perspectivas respecto al género de terror, o sobre todo un terror cósmico, cambió por completo. No me asusté, por así decirlo, sin embargo, sí logré adentrarme y tener una lectura demasiado inmersiva y demasiado profunda, que de verdad merita que traiga próximamente una reseña de dicho libro. Una vez finalicé El Rey de Amarillo, el cual es un libro maravilloso y voy a comentarlo próximamente, decidí comenzar con Edgar Allan Poe. ¿Por qué este autor? Bueno, porque este autor es muy versátil, es considerado como el padre de los cuentos cortos y también de la literatura de terror, sobre todo en Estados Unidos. Un amigo mío, el cual es un lector al que respeto muchísimo, vivía siempre recomendándome a este autor y sobre todo un cuento, el cual es uno de los más famosos, el cual es el Gato Negro. Entonces, bueno, yo me metí en la biblioteca de mi abuela y mi abuela tiene bastantes libros y bastantes ediciones antiguas muy buenas y encontré esta. Es Grandes Maestros del Crimen y Misterio de las ediciones Orbis. Me gusta mucho porque en estas ediciones podemos encontrar libros de Agatha Christie, de Edgar Wallace, de Edgar Allan Poe y otros autores más relacionados con el misterio, el suspenso y lo policial. Ahora bien, primero quiero decir que quería hacer de este video una reseña del Gato Negro. Sin embargo, ahorita elaborando este video considero que es mucho mejor que hable más sobre todo sobre las lecturas generales que he tenido de este autor. No me he leído todos sus cuentos porque este libro está conformado por 27 cuentos del autor, ¿verdad? 27 cuentos de Edgar Allan Poe, que si bien es cierto que se pueden leer muy fácil, no he tenido todavía el tiempo suficiente de leerlos todos. Hasta el momento me he leído El hundimiento de la casa Usher, El escarabajo de oro, La carta robada, Una historia de las montañas de Ragged y El enterramiento prematuro y claro, El gato negro. Ahora bien, como no me voy a abarcar únicamente a hablar sobre un cuento porque creo que el video sería muy corto, mucho más corto de lo que me gusta hacerlo, tampoco me gusta alargarme demasiado. Quiero hablar sobre la prosa y la manera de escribir de Edgar Allan Poe y por qué lo recomiendo. Ok, como yo dije en el video de Fyodor Dostoyevsky, considero que, si bien es cierto, la mayoría de los
las obras literarias realizadas por los grandes escritores universales e históricos no son biográficas precisamente, podemos observar en el desarrollo de las tramas de sus novelas, de sus cuentos, de sus palabras o de las emociones impregnadas por sus personajes, cuáles eran las formas en que ellos percibían el mundo y la realidad que los rodeaba, ¿no? Edgar Allan Poe, autor americano, nacido a principios del siglo XIX, no gozó precisamente una vida que se puede decir feliz y sobre todo sencilla, donde la muerte, la austeridad, la falta de cariño, la falta de comprensión y la falta de dinero y sobre todo que nunca gozó en vida de sus éxitos literarios, crearon en el personaje una personalidad un poco curiosa que va variando y va variando y va variando en todos sus cuentos. Algo que me gusta de Edgar Allan Poe, algo que me gusta muchísimo, y es que a pesar de que en todos sus cuentos y en todas sus obras se puede identificar fácilmente su forma y su manera de escribir, cada personaje y cada trama es totalmente diferente y totalmente distinta a las demás. ¿Por qué digo esto? Y es porque a mí me gusta mucho lo que vendría siendo la literatura de cuentos cortos. Creo que es una forma muy fácil de leer y una forma rápida de conocer a muchos autores. Y muchos de los autores que se dedican a escribir cuentos, en la elaboración de su diferente repertorio de obras, a pesar de que no siempre son las mismas tramas, siempre hay muchos parecidos entre los personajes, hay muchos parecidos entre la trama, el desarrollo, lo cual hace un poco predecible al autor. En el caso de Edgar Allan Poe es totalmente diferente. Cada novela, cada cuento que me leía, como dije, estaba impregnado por su forma de escribir, por su intelectualidad. Cada cuento es diferente, lo cual es algo maravilloso porque no sé qué esperarme cada vez que termino una parte y decido comenzar a leer otro. Y algo que me gusta de este autor es que es muy versátil. Puede escribirte de terror y asustarte, o bueno, no asustarte realmente, pero mantenerte inmerso y súper consciente de la lectura. Y también después que finalizo esto, te puede escribir una cuenta policial, un cuento policial, detectivesco. Y después que terminas esto, te puede escribir otro parecido, pero con tramas totalmente diferentes. Y creo que esto es un mérito muy increíble de cualquier autor y de verdad hace súper amena la lectura y se los recomiendo a fondo. Por ejemplo, en el primer cuento que yo me leí de Edgar Allan Poe, que tengo en este libro, que es El hundimiento de la casa Usher, eh, este cuento está impregnado por ¿cómo se diría? Por un ambiente tétrico, un poco hostil, terrorífico, que mantiene al autor un poco asustado por todo lo que está sucediendo, ¿no? Por los comportamientos tan raros y tan poco convencionales de los personajes y sobre todo por ese tema paranormal que existe en ese cuento y el final que de verdad no tiene, en lo que a mí respecta, un final conclusivo realmente, sino que uno tiene que darle el final que uno quiere. Y salté cuando terminé de leer La Casa Usher al Escarabajo de Oro, ¿verdad? Que este cuento, perdón, era totalmente diferente. No había temor, no había terror e incluso se trataba de un tesoro. Pero lo que me gusta mucho de Poe es que tiene bastante intelecto y se puede notar en el desarrollo de sus tramas y de sus obras la intelectualidad de cada uno de los personajes. Es una intelectualidad que quedé no solo satisfecho, impresionado. Y después que terminé de leer La Casa de Usher, El Escarabajo de Oro, me vengo a leer La Carta Robada, el cual es de policial y también tiene bastante contenido intelectual. Y después me leo El Gato Negro, y El Gato Negro se parece mucho en el ambiente tétrico y un poco misterioso al de La Casa Usher, pero no logra ser una historia parecida y ni siquiera similar en lo absoluto. Tiene el ambiente que es lo que más se puede parecer, pero la trama es totalmente diferente y creo que, como ya dije varias veces, y perdón que lo he repetido muchísimo, es lo que más me asombra a este autor, la versatilidad en su forma y en su manera de escribir. De verdad que
me sorprendió por completo. Ahora, creo que este autor, Edgar Allan Poe, es un autor que considero todo el mundo debería de leer, porque si bien dije que sus obras tenían una carga intelectual, no lograban ser una carga intelectual pesada, por así decirlo, ya que no utiliza palabras rebuscadas ni términos muy difíciles de comprender, y creo que todo el mundo o toda persona que tenga una base literaria e intelectual básica puede comprender lo que habla el autor en el desarrollo de esta trama, de las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también es un autor que deberías de leer porque es de esos pocos autores que logra captar plenamente tu atención. Cuando comienzas a leer a Edgar Allan Poe, te desvías de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y te enfocas únicamente en la lectura, lo cual es una virtud muy grande como escritor porque no todo el mundo logra causar eso. En muchas ocasiones yo estoy leyendo, me distraigo porque simplemente la lectura no es inmersiva, no es atrapante, cosa que sí tiene el autor. Ahora bien, si tú eres de esas personas que, así como lo era yo, no has leído terror o misterio por temor o quizás porque eres asustadizo, te digo que de verdad es un miedo irracional e innecesario. La literatura de misterio y de terror más va a cautivarte a seguir leyendo que espantarte. Pero bueno, ya eso es decisión de cada quien. Eh, He comentado bastante lo que me parece Edgar Allan Poe y bueno, de repente cuando me termine todos los cuentos que están aquí, puedo hacer alguna reseña individual de cada cuento, sin embargo, voy a ir viéndolo. Pero de resto, de verdad, bajo mi propia perspectiva. Ojo, mi perspectiva y mi opinión. Acuérdense que los gustos son subjetivos y lo que me gusta a mí no te puede gustar a ti y viceversa. O quizás compartamos los mismos gustos. Pero en lo que se refiere a mi opinión, de verdad que te recomiendo que leas a Edgar Allan Poe casi que de inmediato. Es un autor maravilloso donde podrás encontrar una variedad de todo, de terror, de suspenso, thriller, policial, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video, espero que hayan podido entender mi mensaje, porque creo que fui un poco complicado al momento de explicarlo, sin embargo tenía bastante emoción, ya que a mí la literatura me emociona, me fascina, en lo poco que he podido leer. Y bueno, sin más nada que decir, me despido, les envío un saludo y espero que estén pasándola de lo mejor y nos vemos en un próximo y nuevo video.